Bueno, espero poder avanzar hasta donde tuvimos la lectura, al fin del capítulo 3, pero realmente no es importante si llegamos o no. Pero sí vamos a ver cosas muy interesantes en esta mañana. Considero que sí es más o menos, o tendría, vamos, una conexión tremenda si pudiéramos nosotros continuar con el versículo 31. Pero me doy con llegar hasta el versículo 30, sinceramente, el día de hoy. Si ustedes recuerdan, lo último que nosotros vimos la semana pasada en nuestro estudio de Marcos fue como tal, cuando Cristo Jesús nombró, ya escogió a sus 12 apóstoles. Y había una muchedumbre, mucha gente que estaba buscándolo porque querían ver sus milagros, porque querían estar cerca de Él. Entonces nuestro Señor dijo, miren, ¿saben qué? Estoy oprimido, ¿no?, por tanta gente que está detrás de mí, buscando milagros, buscando que yo haga algo por ellos. Gracias, hermano. Entonces, Él les dice a los apóstoles, les dice, ¿saben qué? Ténganme lista la barca, el barquito. Ya habíamos hablado de eso, que muy posiblemente eran por parte de Zebedeo, el papá de Juan, el apóstol, porque ellos tenían un negocio de varias embarcaciones, o posiblemente de Pedro y su hermano, no sabemos de quién era exactamente, pero lo más seguro es que era del discípulo amado Juan. Entonces tenemos esto que está aconteciendo, o que ya vimos. Entonces ahora ya él tiene sus 12 apóstoles, y la muchedumbre sigue, ¿no? La gente sigue, como lo menciona la versión Reina Valera, dice que estaban abarrotándolo, ¿no? Estaban abarrotándolo completamente. No lo podían ni siquiera dejar tranquilo, y por eso él había puesto a sus apóstoles a que tuvieran esa barquita ahí esperándolo para que él pudiera cruzar el mar de Galilea, llegar al otro lado del lago de Genesaret y poder encontrar descanso. Y aquí en el versículo 20, donde vamos a iniciar, vemos que esta gente sigue ahí a tal grado que nuestro Señor Jesucristo no podía ni siquiera comer. Tenía el tiempo tan desesperante de todo que no podía ni siquiera comer pan para saciarse físicamente. Entonces aquí es donde vamos a empezar nuestro estudio, pero como tal le puse de tema al estudio el pecado imperdonable. ¿Sí? Muchas personas creen que saben cuál es el pecado imperdonable, y vamos a ver acerca de eso el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos en su casa de oración, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por este hermoso libro, este Evangelio de Marcos, por medio de lo cual podemos aprender grandes cosas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también, Señor, obviamente su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, e incluso profecía de las cosas que están aún por venir, que en parte es lo que vamos a ver hoy también. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces hoy también vamos a ver un poco de profecía, una mención por medio de una parábola que hace nuestro Señor Jesucristo entre los versículos 25 al 27, por ahí así, o 23 al 27. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con nuestra lectura y nuestro estudio esta mañana. Marcos capítulo 3 y versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, es decir, estaban todos alrededor de él, estaba la muchedumbre ahí. De hecho, vamos a terminar de leerlo, ¿sí? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, no podían ni siquiera comer, porque había tantas personas que ellos no podían buscar tiempo siquiera para alimentarse. Ahora, nosotros vemos esta muchedumbre en este mismo capítulo. Leamos los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Entonces muchas personas venían de todas partes. Vimos la semana pasada, vinieron del norte, vinieron del sur, vinieron del oriente. Del poniente no podían venir porque está el mar Mediterráneo, ya no vivía nadie allá. Pero de todas las áreas aledañas a Galilea estaban viniendo para tener estos milagros por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y como acabamos de leer en el versículo 20, él ni siquiera tenía tiempo para comer.
Y continuamos con el versículo 21, dice, y se agolpó de nuevo, el 21, cuando lo oyeron los suyos, ¿ok? En otras versiones de la Biblia dice cuando lo oyeron los parientes, sus parientes, ¿ok? Entonces dice cuando lo oyeron los suyos, es decir, sus parientes, ¿de quién? Pues de Cristo Jesús, los parientes de Cristo Jesús. Dice, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, no sus familiares no estaban diciendo que estaba loco, sino que los demás estaban diciendo que estaba loco. Entonces, llegan los parientes, tenemos que entender esto. ¿A quién se refiere con parientes? Bueno, parientes lo podemos ver en ese mismo capítulo, en el versículo 31. Por eso me gustaría poder llegar por lo menos al versículo 30-31 al día de hoy. Entonces vamos a ver quiénes son esos parientes. Versículo 31. Dice el versículo 31, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Entonces estamos hablando de los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo y de su madre María. Entonces, ¿cuáles son los parientes? Pues María y sus hermanos, no hay mención de José. Muy posiblemente José ya había fallecido para este punto en su vida. La Biblia no nos habla acerca del fallecimiento de José como tal, pero estamos viendo a María y los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, quienes son los parientes que habían ido. ¿Por qué? ¿Por qué habían ido en el versículo 21? ¿Por qué estaban ahí? Pues porque todo el mundo estaba diciendo que Jesús estaba loco, que estaba fuera de sí. Entonces, no vaya a ser que dañe la reputación del apellido de la familia, ¿no? Jesús. Todo el mundo está diciendo, él está loco, está hablando blasfemias, está diciendo que no debería de hacer. Entonces esto llega a los oídos de María y de sus hermanos, y ellos dicen, no, ¿qué van a pensar de la familia? La reputación familiar, nos van a dañar el apellido. Entonces María y sus hijos de ella y con José, medios hermanos de Cristo Jesús, van para recoger, dice en la Biblia, para prenderle, ¿sí? Entonces ellos iban a prenderle para regresarlo a casa. Era lo que estaba pasando aquí. ¿Okay? Entonces, muy interesante. La mayoría de las personas no explican eso. Pero María, recuerden, nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recordar, Él es indigente, o fue indigente gran parte, todo el tiempo de su ministerio. Recuerden que Él mismo dijo, mas el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar la cabeza. Cristo Jesús dijo eso. Entonces, dice, las aves del cielo tienen sus nidos, todo tiene, las zorras tienen también sus guaridas, pero más el Hijo del Hombre, es decir, referencia a Él mismo, no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo Jesús estaba viviendo como un indigente durante su tiempo ministerial. Entonces, aquí acababa de escoger a los 12, es decir, que su ministerio estaba a punto de despegar. Recuerden, un capítulo antes o 2 se acababa de bautizar, y a partir del bautismo de nuestro Señor Jesucristo sabemos que comienza su ministerio. Entonces Cristo Jesús durante el tiempo de su ministerio fue indigente. Entonces, imagínense, de repente tú vienes de una familia respetable, ¿no? Y más o menos, y de repente empiezas a escuchar, oye, que tu hermano anda de indigente, tu hijo allá anda viviendo abajo del puente de Avenida Guadalupe y Periférico, ¿no? Y tú dices, ¿cómo que mi hijo está viviendo allá bajo el puente? Sí, tu hijo está viviendo bajo el puente y tú no... ¿Qué haces? Pues vas y buscas a tu hijo, ¿no? Y vente a casa, mi hijo. ¿Qué? Pues básicamente esto es lo que estaba pasando con Jesucristo. Él era de buena familia, una familia más o menos respetable, pobre, pero honorable, honrosa. Y de repente Cristo empieza su ministerio, abandona la casa y empieza a vivir como un indigente. La gente dice, está fuera de sí, está loco. ¿Y qué dice la familia? No, pues, ¿qué van a decir de la familia? No, hombre. Vamos por él ahí a Guadalupe y Periférico, lo sacamos de ahí. Y básicamente fue lo que estaba pasando. Ellos fueron para prender a Jesucristo, para llevarlo nuevamente a casa. Uno de los errores de María. Sí, las personas no piensan en eso porque ella es la Inmaculada, ¿no? Pero aquí vemos que ella estaba yendo en contra de la voluntad de Dios al querer ir a prender a su hijo y sacarlo de donde él estaba, cuando Cristo Jesús tenía un propósito específico por el cual estaba viviendo así, dentro de la voluntad de Dios.
Entonces, esto lo vemos aquí en el versículo 21 que nosotros ya leímos. Ahora, sus hermanos como tal, los medios hermanos de Cristo Jesús, no creían en Cristo, ¿sí? Eventualmente sí, mayormente lo vemos en Judas y Santiago. Ahorita vamos a hablar de ellos rápido. Pero originalmente no creían en Él. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos rápidamente al capítulo 7 y versículo 5. Juan 7:5 nos dice lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en Él. ¿A cuáles hermanos? Pues Jacobo, Santiago, sus hermanas, porque también tuvo hermanas. Entonces, originalmente su familia no creían en Él. Santiago, la epístola de Santiago, y Judas, el de la epístola de Judas, ambos eran medios hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces, tanto el escritor de la epístola de Judas como el escritor del libro de la epístola de Santiago eran medios hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero ellos originalmente no creían, eventualmente sí. Pero ya vimos en Juan 7:5 que ni sus hermanos creían en él. Pero era un poco diferente para María. ¿Sí? María sí sabía muy bien quién era su Hijo Jesucristo, el primogénito. Ella sabía muy bien quién Él era. Y como toda madre, pones atención a lo que hacen tus hijos y los guardas en tu corazón, ¿no? Todas las memorias. Yo veo a mi esposa buscando fotos y ve las fotos de mis hijas cuando estaban chiquitas y dice: ay, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas? Sí. Todos esos recuerdos que ella tuvo con mis hijas y conmigo como familia, ella lo atesora en su corazón, viendo cómo crecieron nuestras hijas y vamos, es la añoranza de eso. Okay. Pues María, como toda madre, precisamente hacía lo mismo. Ella obviamente veía a su Hijo Jesucristo de forma muy distinta a como los otros hijos de ella lo veían, quienes no creían en Él. Pero vamos a ver eso, que ella guardaba esto en su corazón. Vamos a Lucas capítulo 2 y versículo 19. En Lucas 2:19 leemos claramente: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces, cualquier experiencia que ella tuvo con Jesucristo, lo que ella veía, lo que ella sabía de Él, lo guardaba en su corazón. Y ahí mismo también en Lucas capítulo 2 y versículo 51 lo podemos volver a ver. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí? Entonces ella era un poco diferente en cuestión a cómo creía en su Hijo Jesucristo. Ella sabía quién era, siendo que el ángel se le había aparecido. Ella sabía muy bien quién era su Hijo Jesucristo. Pero como mencionamos, ella tuvo otros hijos y nos vamos a meter en eso después. Ok, regresamos al versículo 22. Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahora, en los versículos anteriores, nuestro Señor Jesucristo había estado haciendo sanaciones y milagros. Y ya había estado Él sanando en día sabático. Y otras cosas que habían pasado en día sabático. Y los fariseos y los escribas, es decir, los que eran muy religiosos, estaban ahí detrás de Él buscando cómo destruirle. Que ya habíamos hablado en versículos anteriores que ellos, junto con los herodianos, quien era el partido político a favor de Herodes, buscaban la manera de matar a nuestro Señor Jesucristo, porque simplemente no habían creído en Él. Y porque Él estaba haciendo todas estas cosas, milagros, ellos ahora están diciendo: este saca a los demonios en el nombre de Belzebú. Bueno, los judíos estaban utilizando el nombre Belzebú para referirse a Satanás como tal, pero si lo queremos ver de forma en su significado ordinario, Belzebú es un dios, es un falso dios, específicamente era un dios de los filisteos, y para ser más específico, era el dios de Ecrón.
Recuerden que Filistea, o la nación de los filisteos, estaba compuesta por 5 ciudades, y la ciudad más importante de estas 5 precisamente era Ecrón. Entonces de Ecrón salió este falso dios llamado Belcebú. Ahora, ¿qué significa Belcebú como tal? Belcebú significa el dueño de la casa. Eso es lo que significa Belcebú, el dueño de la casa. Y esto es muy importante porque en el hebreo, en la literatura hebrea, les gusta mucho el juego de palabras. También a los griegos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, mucho juego de palabras a lo largo de todos los 66 libros. Y esto nuevamente es por cuestión de la literatura tradicional hebrea y griega. Entonces, este juego de palabras, Belcebú significa dueño de la casa, ¿sí? Ahora, nos vamos a adelantar unos versículos. Ahora, Cristo Jesús comienza a hablar una parábola en el versículo 23. Dice, y habiendo llamado les decía en parábolas. Entonces comienza la parábola a partir de ahí, ¿sí? Ahora, observen el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados... ¿dónde está? 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, o sea, del dueño de la casa, y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. Entonces, el nombre, porque le llamaron Belcebú, le llamaron a él dueño de la casa, demonio, dios falso, de Ecrón, ¿okay? Cristo toma el significado literal de la palabra Belcebú para hacer su parábola. ¡Wow! ¿Okay? Muy interesante. Entonces, Cristo aprovecha lo que le llaman, le dice, en nombre de Belcebú sacas demonios, y él usa el nombre Belcebú para sacar de ahí su parábola del hombre que es atado, el hombre fuerte, el dueño de la casa que es atado. Y ahorita vamos a meternos en ese asunto porque en realidad es un asunto escatológico, profético. Entonces vamos a hablar acerca de este asunto profético que viene del hombre, el dueño de la casa, el hombre que es atado. Ok, vamos entonces a comenzar. Bueno, vamos a ver un versículo nada más para apoyar el versículo 22. Segundo de Reyes, vamos rápidamente a Segundo de Reyes. Y capítulo 1, versículo 2. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces este era Beelzebub, dios de Ecrón, de la ciudad principal de los filisteos. Ok. Entonces a Cristo Jesús le llaman que él saca demonios en nombre de Satanás. Okay. Básicamente es lo que le están diciendo. Y Cristo Jesús, obviamente, en los versículos siguientes les muestra que es completamente absurdo. Y vamos a ver, no lo vamos a estudiar porque es muy fácil de entender. Aunque Cristo Jesús les dice simplemente, y habiéndolos llamados les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Sí? En otras palabras, yo estoy sacando demonios, ¿no? Y sabemos que los demonios son por parte de Satanás. ¿Por qué entonces Satanás, si es que yo estoy sacando demonios en nombre de Belcebú, por qué entonces Satanás está quitando a Satanás? Sería absurdo. Satanás no va, es como si tú te quisieras dañar a ti mismo. Y entonces es completamente ridículo. Y Cristo le está diciendo, ¿cómo? Ustedes piensen, yo estoy sacando demonios y ustedes dicen que estoy sacando demonios en el nombre de Satanás, que no son los demonios de Satanás. Entonces es ilógico decir lo que ustedes están diciendo. Y continúa, dice versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahora, esto es muy importante. Desde el capítulo 1, es más, desde Juan el Bautista. Juan el Bautista siempre estaba predicando, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios está cerca. ¿Sí?
Cristo Jesús, cuando Él empezó su ministerio, Él dijo exactamente lo mismo: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios ha llegado. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que esto es lo que está sucediendo, y ahora estamos viendo de un reino, seguimos hablando del reino. Ahora, en cuestión al reino, y no me voy a meter en el asunto de las tecnicalidades de que del reino de Dios y el reino de Cristo y el reino, ese no es lo que me importa en este momento, pero sí quiero que ustedes comprendan que nuestro Señor Jesucristo un día sí va a tener un reino literal. Nuestro Señor Jesucristo va a reinar durante el tiempo del milenio. Lo dice claramente la palabra de Dios. Hay aquellos que dicen que no es un reino literal, pero nosotros en esta iglesia consideramos, por lo que leemos en la palabra de Dios, que el reino es un reino literal, en un trono literal, en Jerusalén la literal, donde nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo post resucitado, glorificado, perfecto, reinará literalmente por un total de 1000 años literales. ¿Okay? Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está hablando acerca de otro reino. Dice, el reino de Satanás. Si Satanás está en contra de Satanás, entonces su reino quedaría dividido. Es decir, el reino que él tiene sobre este mundo, como el príncipe de este mundo. Pero recuerden que Satanás como tal depende enteramente de lo que Dios le diga. Otra vez recuerden, Satanás no hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque él quiere, porque Satanás no es soberano. Satanás necesita tener permiso divino para absolutamente cualquier cosa que él haga. Que es algo muy interesante, y muchas personas se confunden y tienen problemas con eso. Pero la realidad es que Satanás no hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque él quiere, porque su regalada gana se le pegó. No, así no funciona Satanás. Él todavía está sujeto bajo el dominio de la autoridad soberana de Dios, el creador y sustentador del universo. Entonces lo que está pasando aquí es que dice el reino o el principado de Satanás sobre esta tierra. A él es al que él llama el dueño de la casa. Satanás, el dueño de este reino. El príncipe de la potestad del aire en este mundo. Entonces, estamos hablando entonces que él utiliza el término Beelzebub también con referencia a Satanás, y dice, él es el dueño de la casa, del reino de este mundo, del reino inconverso sin Cristo. Y observamos, dice, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Eso es totalmente profético. El hombre fuerte es Satanás, y dice, yo no puedo entrar al reino de Satanás, o no le puedo robar sin antes atarlo. ¿Eso cómo es profético? Bueno, antes de que el reino de Cristo sea establecido, es necesario que el reino de este mundo bajo Satanás quede eliminado, siendo el dueño de la casa, Satanás, atado. ¿Okay? Y eso lo podemos ver claramente. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Esto sucederá después de los 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación, habrá un tiempo de juicio. Habrá grandes juicios, muchos juicios. Recuerden, está el juicio de la bestia, el juicio del falso profeta, el juicio de Israel, el juicio de las naciones cabrito, el juicio de las naciones de ovejas, el juicio de Satanás, que viene siendo este. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 4. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fue de cumplida 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero el punto es, Cristo Jesús, para poder tener su reino propio, primero tiene que atar al dueño previo, es decir, a Satanás.
Satanás tiene que ser atado para que el milenio se lleve a cabo. Entonces Cristo Jesús, cuando Él está hablando aquí en Marcos capítulo 3, versículo 27, del hombre fuerte, dice, para entrar y saquear al reino del anterior, para establecer el mío, yo tengo que atar al dueño. Esto es exactamente lo que está hablando. ¿Okay? Muy, muy interesante. Vamos a continuar entonces con nuestra lectura. Ahora vamos con el versículo 28 al 30. A Marcos 3, 28 al 30, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. O sea, todo es perdonado. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Vamos a ver. Dice aquí claramente que todos los pecados serán perdonados. Todos serán perdonados. Menos uno. ¿Okay? Ahora vamos rápidamente a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 32. Mateo 12, 32 dice, al cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Cristo mismo, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea que tú puedes decir blasfemias y pecar en contra de la persona de Cristo Jesús, e incluso eso se te será perdonado. Pero si tú blasfemas en contra del nombre del Espíritu, en contra del Espíritu Santo, no se te será perdonado. Entonces dices, caray, espérame, entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Obviamente es muy claro. Dice, el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero, ¿eso qué es exactamente? ¿Qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? En este caso, nos dice el versículo 30, dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ellos, los fariseos y los escribas, dijeron que Cristo tenía espíritu inmundo. En ese caso, era una blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, la razón es sencilla. Porque ellos le estaban adjudicando crédito a la obra de Cristo Jesús, a la obra de Dios, se le estaban adjudicando a Satanás. Cristo Jesús era quien estaba limpiando los demonios, sacando los demonios. Era Cristo Jesús quien estaba haciendo los milagros. Y ellos al decir, este los está sacando en el nombre de Belcebú, entonces ellos ¿a quién le están dando el crédito? A Satanás. En vez de darle crédito a quien debe de tener crédito, es a Cristo Jesús, le están dando gloria y honra a Satanás al decir que Él es. Perdón, ¿cómo lo dije? Sí, lo dije bien, ¿no? Ok. Entonces, cuando tú le das crédito a Satanás por algo que Dios hizo, por algún milagro que Él hizo, entonces eso es blasfemia. Pero la cosa es esta. ¿Se puede eso hacer hoy en día? Pues nosotros creemos en milagros. Entonces eso nada más implica que si yo hago un milagro, o si yo veo un milagro, si soy testigo de algún milagro, y después ese milagro yo se lo adjudico a Satanás, sí, pero realmente hay muchos milagros que ocurren, pero realmente no los estamos viendo de esta misma manera, porque Cristo Jesús está en gloria. Ya no es igual. Hoy día ha cambiado. La blasfemia del Espíritu Santo en la actualidad es no creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Porque es el Espíritu Santo que te lleva al conocimiento del pecado, del arrepentimiento, del juicio, de la justicia, y te lleva a los pies de Cristo Jesús. Podemos llegar a la salvación por medio del oír si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero el rechazo del Espíritu Santo, es decir, el rechazo de la persona de Cristo Jesús como tal, como Señor y Salvador, entonces eso es fuego eterno. No hay perdón si no estás en Cristo. No hay salvación si no estás en Cristo. Entonces, como tal, el pecado imperdonable en la actualidad
es no ser salvo, no tener a Cristo Jesús como tu Señor y Dios. Para todo lo demás hay perdón. Okay. En la Biblia hay muchos ejemplos en cuestión a blasfemias, pero no los vamos a ver. Pero vamos a verlo, esto que acabo de mencionar. Obviamente hay un versículo que me gusta citar mucho, ustedes lo han escuchado, que dice: el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Es el pecado imperdonable, no tener al Hijo de Dios en tu vida, no ser salvo. Vamos rápidamente a ver lo que pasó con Juan y Nicodemo. Vamos rápido a Juan capítulo 3, muy conocido esto, Juan capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 16, pero pongan mucha atención al versículo 18. Okay. Entonces vamos rápidamente. Ni puedo ni darle vueltas también. Okay. Juan capítulo 3, versículo 16, pero pongan atención al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow. Ahora observen el 31. El 31 dice claramente: el que de arriba viene es sobre todos el que es de la... ese no es 36, perdón, 36. Dice el 36, 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? No ser salvo, rehusar creer en la persona del unigénito Hijo de Dios. Ese es el pecado imperdonable. Cualquier otro pecado te es perdonado. Cualquiera. Pero si rehusas creer en Cristo Jesús como Señor y Dios y Salvador, en la gracia, en su obra redentora, nada más hay ira de Dios para ti. Ese es el pecado imperdonable. De hecho, me llama mucho la atención, era precisamente lo que básicamente Esteban dijo esto, si ustedes recuerdan. Vamos rápidamente a ver el discurso de Esteban, ¿sí? Recuerdan, el primer mártir, el diácono de la iglesia, de la primera iglesia, que fue apedreada por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Esteban. Vamos rápidamente al libro de Hechos y capítulo 7, ahí tenemos el sermón o el discurso de Esteban, Hechos capítulo 7, y vamos a leer el versículo 51 nada más, 7:51. Observen lo que él dice de las personas estas. Dice: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En otras palabras, no querían aceptar a Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Y por lo tanto, no había perdón para ellos. Vamos a terminar, hermanos. No vamos a verlo todo, pero bueno. Ok, versículo 31. Dice: viene después sus hermanos y su madre, es decir, María y sus hijos, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Vente, hijo, ya no queremos que están desde loco, indigente. Ya no queremos que las personas hablen mal de nuestra familia. Vente a casa, hijo. Como ya habíamos mencionado, María tuvo otros hijos. La Iglesia Católica, pues ellos dicen que María, pues siempre virgen. Yo sé que María era una persona muy especial, absolutamente. Creo que ella es la madre de Jesús, virgen, tal cual como lo dijo el profeta Isaías, así lo creo. Ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo sin haber conocido varón. Pero posteriormente ella dejó de ser virgen.
está implícito en la Biblia que José y María tuvieron relaciones sexuales. Simplemente tenemos que ir a Mateo capítulo 1 y podemos observarlo, ahí está implícito. Mateo capítulo 1 y versículo 25. En Mateo 1, 25 nosotros leemos, pero no la conoció, o sea, José no tuvo relaciones sexuales con María, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta después de que ella concibió fue que ella conoció a su marido por primera vez, a José, y ella dejó de ser virgen. A tal grado que incluso hay en un par de lugares en la Biblia los nombres de sus hermanos. No vienen los nombres de las hermanas, pero sí vienen los nombres de los medios hermanos de Cristo Jesús. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 3. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Vamos a leer 1, 2 y 3, poniendo mucha atención al 3. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Fíjense, observen el 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora Judas, que viene ahí mencionado, Judas es el mismo que escribió el Evangelio de Judas, ¿sí? Entonces, este Judas que se menciona aquí es el mismo del Evangelio, el mismo de la epístola de Judas. Y luego ustedes ven que menciona a Jacobo. Jacobo es el mismo que Santiago, ¿okay? Tenemos que entender, Santiago como tal no es un nombre, ¿okay? Se los he explicado. Santiago, San Jacob, Santiago, San Jacob, San Jacobo. Entonces Santiago significa San Jacobo, San Jacob, ¿okay? Entonces Jacobo es quien escribió el evangelio la epístola, de Santiago, de San Jacob, y Judas, que se menciona, es el que hizo la epístola a Judas. Entonces claramente Cristo Jesús tuvo otros hermanos, hijos de María, ¿okay? Después de que José la conoció. Okay. Ahora, aquí la vamos a dejar porque si le seguimos ya se me va a acabar el tiempo, ya se me acabó. Y de todos modos lo que queda pendiente lo podemos ver la próxima semana. Hermanos, entonces espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan entendido realmente el asunto del pecado imperdonable y cuál es el pecado hoy en día, que es en cierta manera distinto al pecado imperdonable que se menciona aquí en Marcos, porque en la actualidad no somos testigos oculares de este tipo de milagros como él hacía cuando caminaba aquí en el mundo. Entonces no le puedo adjudicar, pero de todos modos gente sí le adjudica o le da crédito a Satanás por cosas que Cristo hace, ¿okay? O que Dios hace. Como ya hemos mencionado, un buen ejemplo de ese es el que le dan a Satanás el atributo de omnipresencia cuando ciertamente no lo es, entre otras cosas. Pero esto es aparte. Hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración el estudio de esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos. Gracias, Señor, por su palabra. Le pedimos, Señor, que podamos aprender cada día más acerca de su vida, Señor, de cómo estaban las cosas en su tiempo y de los inicios de su ministerio. Y ciertamente, gracias, Señor, porque usted un día va a venir a reinar y va a despojar al príncipe de este mundo, lo va a atar por 1000 años y usted, Señor Jesucristo, reinará
y su reino será un reino sempiterno. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.